La mañana amaneció gris y pesada sobre el centro de la ciudad, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de cambiar, y entre el ruido constante de los autos, los vendedores ambulantes y la gente caminando deprisa sin mirar a los lados, una pequeña niña mendiga de no más de 9 años se encontraba sentada en la banqueta, abrazando sus rodillas con fuerza para protegerse del frío. Su ropa estaba vieja, rota y sucia, los zapatos le quedaban grandes y tenían agujeros por donde se colaba el agua de los charcos. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto, sino la mirada profunda y silenciosa con la que observaba a cada persona que pasaba frente a ella. Una mirada que parecía cargar más historias de las que una niña debería vivir, mientras sostenía una lata vacía esperando unas monedas que casi nunca llegaban, porque la mayoría de las personas preferían mirar hacia otro lado, fingir que no existía, como si su pobreza fuera contagiosa, y justo en ese mismo instante, a pocos metros de ella, un hombre elegante descendía de un auto de lujo negro, uno de esos que brillan incluso bajo el cielo nublado. El hombre vestía un traje caro, reloj de oro y zapatos impecables. Era un millonario reconocido en la ciudad, dueño de grandes empresas, temido en el mundo de los negocios por su frialdad y respeto por su inteligencia, pero completamente ajeno al sufrimiento que ocurría a su alrededor. Caminó con paso firme hacia el edificio donde tenía una reunión importante, revisando su teléfono, sin notar que su cartera de cuero fino cayó al suelo al tropezar levemente con un desnivel de la acera. Y nadie pareció darse cuenta, excepto la niña, cuyos ojos se abrieron al ver el objeto caer, una cartera gruesa, claramente costosa, abandonada en medio de la calle, y por un segundo, el mundo pareció detenerse para ella, porque sabía lo que significaba eso, sabía que dentro seguramente había dinero suficiente para comer durante semanas, para comprar ropa, para dejar de dormir con hambre, y su pequeño corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba la cartera, luego al hombre que se alejaba, y luego a su propia ropa rota, y en ese silencio interno, una batalla se libró dentro de ella, porque la vida le había enseñado a sobrevivir como fuera, pero su madre antes de morir le había enseñado algo que nunca pudo olvidar. La honestidad es lo único que nadie puede robarte, y aunque nadie la estaba observando, aunque nadie la juzgaría si se quedaba con la cartera, la niña se levantó lentamente, tomó el objeto con manos temblorosas y comenzó a correr detrás del hombre, esquivando personas, carros y miradas molestas, gritando con su voz pequeña pero desesperada: «¡Señor! ¡Señor!». Se le cayó su cartera. Pero nadie parecía escucharla, hasta que finalmente logró alcanzarlo justo antes de que entrara al edificio, y al tocarle el saco con timidez, el millonario se giró molesto, listo para reclamarle por tocarlo, pero se detuvo al ver frente a él a una niña sucia, descalza y agitada, sosteniendo su cartera con ambas manos, extendiéndola como si fuera algo sagrado, y en ese momento, el tiempo volvió a detenerse, porque el hombre tomó la cartera con sorpresa, la abrió rápidamente, revisó el dinero, las tarjetas, los documentos, todo estaba intacto, y levantó la mirada hacia la niña con incredulidad, preguntándole con voz fría por qué no se había quedado con ella, y la niña, bajando la mirada, respondió con una voz suave pero firme que no era correcto quedarse con lo que no le pertenecía. Y esa respuesta golpeó algo dentro del millonario que llevaba años dormido, algo que ni el dinero ni el poder habían logrado despertar, y cuando estuvo a punto de agradecerle y darle unas monedas, su mirada se detuvo repentinamente en algo que colgaba del cuello de la niña, parcialmente oculto bajo su ropa vieja, un pequeño collar, sencillo, pero con un dije que le resultó inquietantemente familiar, tanto que sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque ese collar no era cualquier cosa, era idéntico a uno que había visto hace muchos años, en un pasado que había intentado olvidar, un pasado lleno de secretos, promesas rotas y una mujer que desapareció de su vida sin explicación. Y mientras la niña se daba la vuelta para regresar a la banqueta, creyendo que su acto de honestidad había terminado ahí, el millonario la detuvo con la voz quebrada, preguntándole de dónde había sacado ese collar. Y la niña, confundida, respondió que era lo único que tenía de su mamá, que se lo dio antes de morir, sin saber que esas palabras estaban a punto de abrir una herida profunda y revelar un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. Y antes de continuar con esta historia que apenas comienza, si esta escena ya tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal, porque historias como esta nos recuerdan que los actos pequeños pueden cambiar destinos. Activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque lo que ese collar esconde nadie lo vio venir. El millonario no podía apartar la mirada del pequeño collar que colgaba del cuello de la niña.
un simple dije que parecía insignificante para cualquiera, pero que para él era como un fantasma del pasado, un recuerdo que lo perseguía desde hace años, porque en ese mismo dije estaba grabado un símbolo que pertenecía a su familia, algo que nadie debería tener fuera de su círculo más cercano. Y mientras el viento movía suavemente el cabello de la niña, él sintió cómo su corazón se aceleraba, una mezcla de sorpresa, temor y una curiosidad que no había sentido en décadas. Con voz firme pero temblorosa, le preguntó, ¿dónde conseguiste esto, pequeña? Y ella, con la inocencia y la franqueza que solo los niños pueden tener, lo miró a los ojos y respondió que era un recuerdo de su madre, que le dijo que siempre la protegería aunque ella ya no estuviera, y esas palabras hicieron que el millonario recordara instantáneamente a una mujer que había amado profundamente, su primer amor verdadero, que desapareció misteriosamente cuando él era apenas un joven empresario, dejándole solo un collar idéntico que había guardado como recuerdo y símbolo de un pasado que él creía enterrado. Mientras la niña le explicaba que su mamá se lo había dado antes de morir, contando con detalles cómo la cuidó, cómo le enseñó a ser honesta y cómo le decía que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, el millonario sentía cómo se removían sentimientos que él había reprimido por años, emociones que lo hacían cuestionar todo lo que había hecho, todo el tiempo que había pasado persiguiendo éxito y riqueza, mientras ignoraba lo que realmente importaba. Al mirar más de cerca, notó que el collar tenía pequeñas inscripciones que coincidían con las de su propio recuerdo, como si estuviera conectado a su historia familiar de manera imposible, y esa revelación lo obligó a arrodillarse frente a la niña, temblando de emoción y miedo al mismo tiempo, porque estaba a punto de descubrir que la vida le estaba presentando una verdad que había evitado enfrentar. Este encuentro no era casual, era una señal, un mensaje de su pasado reclamando justicia, amor y respuestas. Mientras la niña lo observaba, sin entender completamente la intensidad de sus emociones, él decidió invitarla a tomar un café en la cafetería cercana, queriendo conocer más sobre su historia, su madre y la conexión que claramente existía entre ambos, y durante ese viaje corto, cada palabra que ella pronunciaba hacía que su mente reviviera memorias olvidadas, imágenes de una mujer que parecía reflejarse en la niña, y un dolor profundo y dulce al mismo tiempo lo invadió. Al sentarse frente a ella, y mientras el café humeante llenaba la mesa, él comenzó a preguntarle sobre su vida, sobre cómo sobrevivía en las calles, sobre su mamá, y con cada respuesta, su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo, porque aunque la niña estaba sola, había heredado algo invaluable, la bondad, la honestidad y la fuerza de su madre, y entonces, con voz cargada de emoción, él le prometió que haría todo lo posible por ayudarla, pero antes de poder explicar cómo, un pensamiento lo golpeó como un rayo. Si ese collar pertenecía realmente a su familia, entonces esta niña estaba ligada a un secreto mucho más grande de lo que podía imaginar. Un secreto que involucraba riqueza, traición y un pasado que había tratado de enterrar, y mientras el día avanzaba la ciudad seguía su ritmo, ajena a la revelación que estaba a punto de cambiarlo todo, y en ese momento, mientras miraba a la niña, se dio cuenta de que no podía esperar más, que debía descubrir la verdad completa detrás de aquel collar, y que esta historia apenas comenzaba, y si ya sientes la tensión y el misterio que rodea este secreto familiar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que sigue no solo cambiará la vida del millonario, sino que revelará un misterio que nadie vio venir, y tú serás testigo de cada giro sorprendente de esta historia. Mientras el millonario se sentaba frente a la niña, observando cada detalle del pequeño collar que parecía tener vida propia entre sus manos, un escalofrío recorrió su espalda, porque finalmente comprendió que este simple objeto no solo pertenecía a su familia, sino que era la clave de un misterio que había marcado su vida desde la juventud, y comenzó a recordar con nitidez los días en los que su madre le había mostrado ese mismo símbolo, un pequeño grabado que representaba la unión de dos familias poderosas, y un secreto que nunca debía ser compartido, un secreto que involucraba la herencia de un legado familiar que alguien había intentado robar décadas atrás, y mientras más miraba el collar en el cuello de la niña, más coincidencias encontraba, cada detalle confirmando algo que no podía negar. Aquella niña era descendiente directa de alguien muy cercano a él,
alguien que había desaparecido misteriosamente cuando él era apenas un joven lleno de ambición y sueños. Y en ese momento comprendió que la madre de la niña no solo lo había conocido, sino que había tenido un papel crucial en su vida, protegiendo un secreto que él jamás sospechó, un secreto que ahora, inadvertidamente, había llegado a sus manos a través de esa pequeña y valiente mendiga. La niña, por su parte, lo miraba con curiosidad sin comprender la intensidad de su reacción, mientras él le pedía que le contara todo sobre su madre, cada detalle, cada recuerdo que pudiera ayudarlo a armar las piezas de un rompecabezas que había estado incompleto por años, y a medida que ella narraba, recuerdos olvidados comenzaron a surgir, imágenes de su primer amor, de promesas rotas, de cartas escondidas, y de decisiones tomadas bajo presión que ahora comprendía habían cambiado la vida de muchos, incluyendo la de esa pequeña frente a él, y de repente, una verdad devastadora emergió. La madre de la niña había sido su confidente más cercana, la única persona que conocía la ubicación de documentos y propiedades familiares que habían desaparecido misteriosamente, y al morir, había dejado el collar como una señal, como un mensaje que solo él podía descifrar. El corazón del millonario se llenó de culpa, de arrepentimiento y de determinación al mismo tiempo, porque comprendió que el destino lo había puesto frente a esta niña para enmendar errores del pasado, para protegerla y para recuperar lo que la codicia y la traición le habían arrebatado a su familia, y mientras la niña jugaba con el café en su mesa, él tomó su mano suavemente, prometiéndole que nada ni nadie volvería a separarlos, que juntos descubrirían la verdad completa, y que haría todo lo posible por honrar la memoria de su madre, y mientras la tarde caía sobre la ciudad, llenando las calles de luces cálidas, el millonario comprendió que este encuentro no solo cambiaría la vida de la niña, sino que también le daría la oportunidad de redimirse, de reencontrar un amor perdido, y de reconstruir la familia que había creído destruida. Y si hasta este momento sientes el impacto de esta revelación y quieres ver cómo se desenreda este secreto que mezcla traición, herencia y valentía, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque en el próximo capítulo la verdad completa será revelada, y nada será como antes. El millonario sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras finalmente comprendía todo lo que aquel pequeño collar ocultaba, porque no era solo un recuerdo de su pasado, ni un simple símbolo de honestidad, sino la llave de un secreto familiar que había permanecido enterrado durante décadas y que, gracias a la valentía de esa niña mendiga, ahora volvía a la luz. Lentamente, le explicó a la niña que su madre había sido su amiga más cercana, la confidente que guardaba secretos de su familia, y que durante años había protegido documentos y propiedades que alguien había intentado robar, asegurando que ningún error ni traición destruyera su legado, y mientras escuchaba atentamente, la niña comenzó a comprender que todo lo que su madre le había enseñado sobre la honestidad, la bondad y la fuerza, tenía un propósito mucho más grande. Un propósito que la conectaba directamente con el millonario. Al ver el alivio y la incredulidad en los ojos de la niña, él sintió un nudo en la garganta y la abrazó con cuidado, prometiéndole que nunca más estaría sola, que juntos descubrirían cada secreto, protegerían cada herencia y reconstruirían una familia que creían perdida. Y entonces tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, contactando abogados y familiares, revelando la ubicación de documentos importantes y propiedades que habían sido escondidas, devolviendo a la luz lo que había sido arrebatado injustamente, mientras la niña lo observaba con asombro y alegría, comprendiendo que su honestidad y su valentía habían cambiado no solo su vida, sino también la de un hombre que creía que el dinero lo era todo, pero que ahora entendía que los verdaderos tesoros estaban en el amor, la confianza y la familia. A medida que la tarde se convertía en noche, el millonario llevó a la niña a su casa, un lugar que nunca había sido tan cálido ni lleno de risas, y le presentó a su personal y a su familia, quienes la recibieron con cariño, y mientras caminaban juntos, el pequeño collar brillaba bajo la luz de la lámpara, un recordatorio constante de que los secretos guardados con amor pueden unir destinos y cambiar vidas. Finalmente, la historia culmina con el millonario y la niña sentados en el jardín, mirando las estrellas, comprendiendo que su encuentro no fue casualidad, que la vida les había dado una segunda oportunidad, y, a partir de ese día, nada volvería a ser igual, y si esta historia te conmovió, te mantuvo en suspenso y te enseñó que la honestidad y el valor pueden cambiar el destino de cualquiera, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y comparte esta historia, porque cada acto de bondad,
por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar vidas y tú serás testigo de cómo los secretos, los tesoros y los corazones valientes pueden encontrarse en los lugares más inesperados.